Dios todo lo hizo hermoso a su tiempo. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Dios restaurará lo que pasó. Todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su hora. A partir de este momento, damos comienzo a un programa que te enseñará que bajo la palabra de Dios, todo tiene su tiempo. Y en JCB te decimos que es tiempo de esperanza. Tiempo de esperanza en JCB. Ese es mi deseo. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir. Eres todo para mí. Ahí vamos. Aire abierto, buenos días, feliz sábado. Estamos en la 104.9 del dial. Ahora pongo voz de locutor. 104.9 del dial, frecuencia modulada. Nuestra radio amiga, hermana, JCB, Jesucristo bendice. Por la gracia de Dios, el Señor del cielo, la tierra y de todo lo creado, de todo lo que conocemos y lo que no conocemos, está siempre dispuesto a nuestros corazones. Todo el cielo está a disposición nuestra, los pecadores. Raro, pero es así. Son las 8:10 de la mañana. Este programa... Y ahí me apuro. Este programa... Y me lo dice el tipo casi diciéndome, dale, vamos, porque esto hay que llevarlo adelante. Se acaba, el tiempo de esperanza se acaba. No, este programa va de 8 a 9, pero el tiempo de esperanza sigue en pie, porque nuestro Señor siempre está ahí dispuesto hacia nosotros. Por eso vamos a tratar un tema hoy que tiene que ver con algo puntual y personal. ¿Cómo se llama? La oración. Sí, Señor, la oración. Bueno, retransmitimos, sigo con la presentación, retransmitimos amplitud modulada 1540 Zorobabel, Monte Grande. Por ahí se retransmite y esto llega así. En el www.radiojcb.com.ar nos podés escuchar a través de internet. Así espero. En el 42640686 tenés las líneas rotativas. 42640686. Llámanos. Te va a atender Jan o cualquiera de los que estamos en la mesa. Quien te habla es Walter Buceta. A mi izquierda, el anciano de esta mesa. No por decir el más viejo, digo, el que más estudia, el más experimentado, el que más experiencia tiene en el Señor. No el mejor, es el único que hay, digo. Raúl Ibáñez. Ya dio su buen día, así que te saludamos, oyente, amigo, hermano. Enfrente a mí, antes de que se abriera el micrófono, desde que estamos acá, desde las 7 menos cuarto, 8 menos cuarto, o 7:45 para ser más exacto, Néstor Noguera. Hola, Néstor. Hola, Walter. Una hermana hacía un comentario, no voy a dar nombres porque se dice el pecado, pero no el pecador. Decía que somos tres locos con opiniones distintas. Sí, hermano, somos tres locos con opiniones distintas. El Señor es el mismo, pero nosotros le vemos... Esto es como cuando vos ves un elefante. Hay uno de un lado de la izquierda y dice, yo le veo la pata izquierda. Y el que está del otro lado dice, yo le veo la pata derecha. Y el que está de atrás, ¿qué le ve al elefante? Las patas traseras. Al micrófono, por favor, al micrófono.
recibe críticas porque el tipo, sí, justamente eso es lo que no quiere, ¿no? Es el que obra en las sombras. Siempre hay uno que obra en las sombras. El tipo mira, se hace el otario, como dice el tango. Otario, hablar de mi micrófono, querido. Está mirando para otro lado. Feliz sábado. Muy Qué bien, grande. esa felicitación religiosa, qué linda. Che. Feliz sábado, el señor Jan Navarro, el tipo de la tecnología, aquel que hace posible que nosotros salgamos y retransmitamos todas estas cosas, el que creó el grupo de Facebook, que también se llama Tiempo de Esperanza. Buscanos, ahí se graba todo En esto, YouTube, todas- en YouTube nos pueden encontrar a través de, si se meten en YouTube, Tiempo de Esperanza, pero tienen que buscar subido por Gordon Freeman. Gordon Friedman. Freeman, es un sobrenombre. Desde aquí le mandamos un abrazo y un saludo cordial. Espero nos estés escuchando, Gordon. De gordo no tiene nada ese, te digo, es más un flaco, pelado. Epa. Es lindo pibe. Bueno, te mandamos un saludo y a todos los que nos escuchan agradecemos realmente los muchos me gusta, los likes, como le dicen, liker, ¿no? Bien. Y yo me estoy convirtiendo en un internauta. Bueno, nos metemos en el En tema. el tema, la oración, tengan sus Biblias a mano, saben que nosotros siempre les pedimos que confirmen en el escrito lo que nosotros decimos. La oración. ¿Por qué la oración? Porque saben que cuando Jesús imparte de cómo orar, lo hace en el contexto del Sermón del Monte, que fue el primer sermón que Jesús dio ante una multitud. Esa multitud que se reunió, tenemos que tener en cuenta, y siempre lo aclaramos y lo decimos porque es muy importante el contexto en el cual estaba, porque Israel y los judíos estaban sufriendo el acoso del Imperio Romano, por lo cual había muchas necesidades, tanto espirituales, porque la dirigencia había perdido de vista y estaba negociando con el imperio, entonces estaban preocupados por sus bienes personales, y el pueblo estaba allí, como dijo Jesús en su momento, como ovejas perdidas, sin pastor andaban. Entonces había una necesidad espiritual muy grande, y también había una necesidad muy grande económica, porque no tenían. Entonces, en ese contexto es cuando Jesús hace su presentación oficial y da ese sermón ante esta multitud, y en los cuales empieza, todos conocemos que ¿Vos hablas del Sermón del Monte? el Sermón del Monte dice, Cuando él se presenta públicamente. claro, viste, cuando le dice felices ustedes porque de ustedes es el reino de los cielos, de los pobres, y la connotación de pobres era amplia, pobres en espíritu y pobres en dinero. Si bien es cierto En que lo material. Que el material era necesario, pero él se refirió a los... Sí, nosotros antes de abrir micrófono con Néstor proponía algo muy interesante, que nosotros intentamos en este programa sábado a sábado en la línea editorial no perderlo de vista. ¿Por qué? Porque en la confusión se pierde de vista que Dios es dador. Es decir, no es que había un problema económico y Dios no daba o no atendía, sino que lo que estamos diciendo es que el imperio quitaba más de lo que hasta lo que Dios da sería una guarangada, porque el Señor jamás ha dejado de sustentar a sus hijos. Pero lo que sí es cierto es que injustamente el imperio sometía económicamente a las personas. y también ese sometimiento alcanzaba, por supuesto, que había muchos enfermos también, y no había atención. No estamos como hoy, que aunque cuando la hay, no la hay tampoco por el hecho económico. No hay acceso, o sea, para poder ser atendidos en un lugar tenemos que ir a las 3 de la mañana, ¿no? Claro. Bueno, en aquel tiempo, no había ese tipo de atención, pero sí había había muchos enfermos, leprosos, Gente a curar.
gente que padecía enfermedades y Jesús atendió esta necesidad. Atendió la necesidad física, atendió la necesidad espiritual, y en ese contexto él comenzó a exponer lo que es el reino de los cielos, porque él venía como rey de los cielos, ya hecho hombre, a mostrar, una de las misiones era mostrar cómo era el reino de los cielos. Y en todo ese contexto, en el capítulo 6, él ahí les expone, dice, cuando ores. Estás en el libro de Mateo. Mateo. Cuando ores, claro, explica lo de la oración, porque ante tanta necesidad, yo me imagino, de un judío, de un creyente. En otro de los evangelios es un pedido de los discípulos que dice: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. De ahí viene la respuesta de Jesús, del Señor. Claro, pero ¿por qué? Porque había muchas necesidades. Como hoy. Como hoy. Entonces, vos fíjate que cuando los discípulos enséñanos, ¿cómo que hay una enseñanza para orar? Claro, ellos venían, por ejemplo, que no cualquiera podía orar. Generalmente el orar estaba establecido que era exclusivamente para los dirigentes. Ellos tenían el privilegio de participar, claro, y de tener una oración en público que lo hacía ver como que eran más cercanos a Dios. Que había determinada gente que no tenían ese privilegio de decir: yo voy a acercarme a Dios, ¿sabes? ¿Me atenderá Dios este pedido a mí? No, estaba establecido, porque entre el Imperio Romano y la dirigencia de aquel tiempo se había desdibujado el papá que tiene el ser humano. Claro, se había confundido la persona de Dios, decís vos, claro, el carácter, la carácter, forma de ser, cómo es su trato para con nosotros. Por eso el pedido de los discípulos: enséñanos a orar. Pobre, ellos en su inocencia, enséñanos, ¿cómo hay que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Decir 20 Padre Nuestro. ¿Quién no fue educado en eso? Cuando te portas mal tenés que hacer 20.000... Sí, como que Dios, 30 Ave María. Como que Dios, ¿viste? Está ahí, ¿viste? Castigándote, y en vez de la oración ser un deseo, una necesidad, era como un castigo, ¿viste? Bueno, ¿cuántas personas aún en el mundo creyente le dicen al pastor: por favor, pastor, ore por mí? Bueno, a eso íbamos, Walter, que esto ocurría en aquel tiempo, porque los dirigentes se habían puesto en esa postura, como dijo, no como lo dijo, sino como lo expuso Néstor, sino de que ellos eran los que tenían el carné como para poder dirigirse a Dios, y no ellos. Y eso se extendió en el tiempo y está hoy, porque ¿quién de nosotros no hemos escuchado, por favor, Walter, ora por mí? Pero vos no, pero como si vos estuvieras más cerca de Dios, ¿viste? Pero encima, ¿sabés qué pasa? Encima la palabra confirma esto que parece una contradicción, que en realidad no es una contradicción. ¿Viste que te dicen: oren los unos por los... Pablo creo que lo dice, oren los unos por los otros. Está bien, no está mal. Pero si eso se transforma en una metodología, en una institución, lo hacemos a Dios como alguien a quien hay que convencer de algo. De algo que él no está viendo. Claro. No está, claro, nos reunimos todos acá y hacemos esas reuniones de oración para suplicar por algo, como ve, porque él no la está viendo. O sea que en la unidad o en la multitud de personas va a poder escuchar este ruego. Sí, pero aparte hay otra acepción: usar las palabras justas, ¿viste? Y tratalo de la manera correcta, porque no vaya a ser que le digas algo que no sea digno del Señor. La verdad, y esto me pasó la otra vez en el sepelio de un hermano en Cristo. Yo le digo a un hermano: bien. ¿Cómo? Me pregunta él: ¿cómo andás? Bien, gracias a Dios, ¿viste? Uno cuando tiene a Jesús como amigo. Y el hermano se formalizó, se puso la careta y dice: hermano, no lo rebaje a Jesús. Es su Salvador, no es su amigo. Yo un amigo... Se ríe mi hermano Jean. Yo a un amigo lo trato, no sé,
será, y ojo, es gracia de Dios, no es que sea pertenencia de mí como pecador. Pero yo a un amigo lo trato como amigo. Es que Jesús mismo declaró, Él es amigo. Y no solamente lo declaró, sino que Él lo demostró en persona, asistiendo a publicanos y pecadores. ¿Sí? No con los creyentes. O sea que Él participó en una mesa, se sentó y participó de las necesidades, de las alegrías, de las tristezas, de las locuras de ellos, para poder transmitir lo que era, lo que decís vos, Walter. Y a riesgo de que lo llamaran después comilón y bebedor de vino. Bueno, no estamos desviando. ¿Sabes por qué te digo? Porque hablaba del trato, de cómo que si vos tuvieras que utilizar una metodología para acercarse al Señor. Yo creo que eso es lo que a veces se pierde en la oración. Más allá de saber que estás orando a tu Padre es un amigo en el cual podés confesar todas esas cosas ocultas que uno tiene, ¿no? Que solamente un amigo te puede llegar a escuchar. Es que vos fíjate, Néstor, vos mencionás amigo. Cuando uno se reúne con un amigo, se sienta a compartir, comparte. Ahora, ¿qué compartís? ¿Compartís necesidades físicas puntuales o compartís todo? Cuando digo todo, necesidades espirituales también, ¿viste? Cosas, ¿viste? Vacíos que uno tiene, cosas que uno no está padeciendo por la carne. Y no estamos diciendo, che, mirá, vos sabés que no tengo para esto, no tengo para el otro, me falta aquello, ¿entendés? También lo compartimos, pero lo compartimos en un todo. Bueno, tomando ese ejemplo, porque orar es hablar. Hablar, sí. Hablar con nuestro Salvador. Pero voy a tomar el ejemplo que das, Raúl, para entender cómo se establecen las relaciones, las mías por lo menos. Si vos tenés un amigo y siempre le vas con carga, seguramente un día se va a rajar el tipo. Porque vos claro, no es el caso de Dios, no estoy diciendo, estamos hablando de vos. No me malentienda, pero porque Dios no va a variar su naturaleza. Y no se va a cansar de no eso. se enoja, el Señor. Por el contrario, estamos hablando del hombre, de Walter. Estoy hablando de vos te rajás. Claro, sí, pero claro, vos un día venís y me decís, che, mirá, necesito 20, capaz que yo salgo y bueno, toma, mirá, me quedan 25, toma, te doy 20. Después, bueno, yo conseguiré. O Dios me dará, no sé, el pensamiento que quieras. Mañana aparezco, ¿sabés qué? Se me rompió no me llevas hasta... Che, ya que estás con el auto, sí, dale, vamos. Al otro día, ¿sabés qué? No tengo zapatilla para los pibes, loco. Mirá, vamos a ver si conseguimos... Está bien, hagamos una oración, hacemos una oración, salimos, conseguimos la zapatilla para los pibes. A los 15, 20 días te veo otra vez. Che, loco, me va re mal. Pará, loco. Yo soy pecador. Con Dios no pasa esto, pero yo lo que estoy hablando es de la actitud personal que uno tiene para con Dios. Hermano, amigo, así no te sirve a vos. ¿Por qué? Porque Dios es un dador, pero no es un milagrero, y lo que quiere es que yo crezca como persona. Y ya estoy hablando de mí, no estoy hablando de un tercero. ¿Por qué? Porque yo también tengo problemas con la oración. No es que la tengo clara. Walter, acá lo que Jesús dijo a la multitud, mirá lo que le dice Jesús a la multitud. ¿Dónde estás, Raúl? Mateo, parte del texto. Mateo 6, 7. 6, 7. Orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros lo pidáis. Qué hermoso. O sea, Él
Es, antes que mi voz, yo me arrodillo por una necesidad real y cierta, ¿eh? Qué triste que no podamos ver a este padre, Raúl. Que antes que yo le pida, él ya sabe lo que necesitamos. Pero siempre fue así. Siempre fue así. La tergiversación del carácter de Dios por parte del enemigo hace que yo crea de que para que el Señor me escuche tiene que haber alguien que esté, bueno, yo como soy pecador, como tengo esto, como cometí aquello, el Señor no me escucha. No, encima tomamos... Entonces, perdón, disculpa. y acudo a Walter, viste, que lo veo como un puro santo, lo veo que anda con la Biblia, que anda con corbata, que va todos los días a la iglesia, qué sé yo. Entonces él sí, a él Dios lo va a escuchar. Esa es la concepción que hubo y que hay. Por eso te decía, ¿quién de nosotros no recibió? Por favor, Walter, ora por mí, viste. Yo estoy harto, Raúl, de recibir cadenas de oración. Estoy harto. Me tiene harto. Está bien. Yo no soy Dios, vuelvo a decir. Pero pregunto, hermano, porque seamos muchos, ¿lo vamos a convencer a Dios de ser justo, bueno y dador? No. ¿Sabes qué? Yo quería ver un poquito cómo se comporta, o cómo se comportó, se comporta y se sigue comportando nuestro Padre en cuanto a necesidades hacia nuestro ser. Tenemos un caso, por ejemplo, el caso de Daniel, el profeta Daniel. El profeta Daniel, en el capítulo 9, cuando él comienza a ser disculpen, hubo un tropiezo en el estudio. Todos los sábados sí me pasa la verdad que ponerlo allá en otro lugar. Sí. En el capítulo 9 de Daniel, el contexto dice de que el pueblo de Israel estaba bajo el dominio del imperio babilónico y venían siendo ya oprimido, y Daniel eleva una oración, la famosa oración que es muy larga. Pero esa oración, eso está en el capítulo 9 de Daniel, cuando él comienza a orar, comienza a hablar de lo que es el pueblo y de lo que él es. Somos pecadores, hemos hecho esto, o sea, está haciendo una cantidad, es muy larga la oración. Pero yo me voy a detener en el versículo 20 cuando dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto al principio de la visión, vino volando a mí con presteza como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y abrió y dijo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Notemos de que el profeta no había terminado su oración, su pedido no había terminado, y salió volando el ángel de presencia de Dios para asistirlo a Daniel, diciendo, mirá, yo salí para darte entendimiento. O sea, como diciendo, yo por ahí digo, no te gastes más, no sigas diciendo, porque ya está, ya sabemos lo que vos estás padeciendo y lo que el pueblo está padeciendo. Y aquí viene la respuesta de Dios. Ese es nuestro Padre. Y tenemos otro caso más, voy a citar y después lo voy a dejar a mis hermanos que hagan sus comentarios. Tenemos el caso de cuando Agar, la concubina de Abraham, que tuvo al hijo de Ismael, después por esas disputas y peleas que hubo entre Sara y Agar, la echa. Y Abraham, con todo su dolor, porque era un hijo suyo, aunque había sido su concubina, por orden de su esposa. Qué lío ese, es otro tema. La echa. Y cuando la echa, no es que la echa como acá, bueno, donde se va a un hotel, que se consigue un lugar, no, al desierto fue. Al desierto. Y dice que el pasaje en el 21 dice, y le faltó agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Claro, ya no tenían agua, no tenían comida, estaban en el desierto. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró.
Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? O sea, la intervención de Dios ante el dolor y el sufrimiento de dos personas, dos seres de su creación. Y aquí no es que se produjo el llamamiento de Dios: salvame, Dios, ¿viste? No hubo nada por parte. El muchacho comenzó a llorar porque se moría de sed. Entonces ese es nuestro Padre, el que dijo Jesús en el Sermón del Monte: Él conoce nuestras necesidades antes que se las pidas. Eso viene a cotación de lo que estamos hablando, de que si bien es bueno y no tiene nada de malo que yo le presente a mi Padre una necesidad que tenga, pero no en esto que ya se hacía eco en aquel tiempo, y hoy seguimos con cadenas y con cosas, como dijiste vos, Walter, de estar queriendo de torcer a Dios, o decirle: mira, vos no estás viendo lo que estamos haciendo. Bueno, nos reunimos acá 20 para que decirte y explicarte, para que vos veas la situación de que hay un hermano que está padeciendo. Es una locura. Néstor, te escucho. Sí, quería volver al versículo en Mateo, en el versículo 6, capítulo 6, versículo 5, dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Que acá dice que no seas como los hipócritas. Dice que ellos aman el orar en las esquinas, y aman, digamos, en la sinagoga podría ser la iglesia. Le encantan, pero para ser vistos, no porque hay un deseo de tener un encuentro con Dios, sino para ser vistos por los hombres, y que los hombres piensen bien de Él. Claro, no solamente de ser visto por Dios, sino de decir: mira, yo me estoy preocupando por los necesitados. Claro, ellos lo que más quieren es ser resaltados, y creen que tienen el privilegio de interceder por Dios, por vos, por mí, ante Dios, que su pedido va a tener más fuerza que el tuyo. Claro, porque después cuando vos personalmente, Néstor, vos te pones y comenzás vos a pedir, ojo, pero tenés que hacerlo con fe, porque si no haces con fe no te va a cumplir. Entonces ya después, bueno, queda en las manos. Si no se te concedió es porque no tuviste fe, como si fuera ese la condición para que Dios cumpla o haga algo, de suplir una necesidad que vos presentaste. Como no tenía fe, no te la dio. Vos fíjate que cuando vos leías, dice el Señor, acá se refiere a la expresión cuando dice hipócritas a los dirigentes. Después, cuando más adelante dice como los gentiles, ¿no? Que creen que cuando oran le van a informar a Dios algo de sus necesidades. Y acá vemos, hay dos grupos, tanto como la hipocresía de parte de los dirigentes de Dios y también de los gentiles, y que no conocen a Dios y creen que en su oración le van a informar a Dios de sus necesidades. Y acá el Señor intenta llevarnos tranquilidad, que Dios sabe antes que nosotros le pidamos, y nos exhorta, dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en secreto, y dice, encima dice, te recompensará en público. Walter. Yo quería decir algo. Gracias, Néstor. Gracias, oyente, por escucharnos. Gracias, amigo. Gracias, hermano. Gracias, Raúl. ¿Saben por qué? Porque nuestro Padre nos propone vivir el reino de los cielos. ¿Qué significa eso? Empezar a vivir a partir de hoy la eternidad. Porque cuando Jesús vuelva en los cielos, vuelva según Pablo del tercer cielo, y aparezca en el cielo, nosotros ya le conoceremos. Y Él nos llamará y nosotros oiremos su voz.
y acudiremos a su llamado. Ahora, si yo le presto atención a un padre que no es como el que se propone, porque él lo que me está diciendo es: serenate, yo sé que te falta dinero, o serenate, yo sé que no tenés problemas de salud, serenate, porque yo busco felicidad para esta instancia, para este mundo. Librame de Macri, librame de los Kirchner, librame librame de los yanquis, librame de mi pecado, librame de mí mismo, hasta ese problema puntual, librame de Walter. Yo me acuerdo, cito palabras de Pablo, creo que por ahí, por Romanos, él dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, porque cuando yo le pido a un Dios como pordiosero, le estoy pidiendo a un Dios que es un padre de pordioseros. Y Dios no me llama a mí pordiosero, Dios me llama a mí como a Cristo, como a lo mejor que el cielo tiene. Entonces no me ha de faltar, no me tendría, decir, yo no tengo por qué, mi mente no tiene, mi intención corporal no tiene que, yo tengo que empezar a vivir hoy, y te lo digo no para intranquilidad, sino para tranquilidad. El reino de los cielos, vamos a vivir. Está bien, no tenemos concepto de lo que es la eternidad, ¿no? Pero esa es la propuesta de Dios. Walter, vos sabés que Jesús mismo, conociendo este sentir que vos expresás, justamente él trajo o quería llevar tranquilidad a esa multitud que pensaba como vos decís. Y fíjate que él, siguiendo la oración, dentro del capítulo 6, que estamos leyendo, el Sermón del Monte, luego llega a la parte en el 25 cuando les dice: por tanto, os digo, no afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves de los cielos, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ella? ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho más que se afane, añadir a su estatura un codo? Y dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Esto mismo que vos expresabas, Walter, bueno, es lo que estaba inserto en las mentes, y Jesús quiso y quiere siempre traer esa tranquilidad al corazón de cada uno de nosotros, porque esto es natural, que nosotros nos preocupemos por esto, que nos preocupemos por la comida, por el vestido, que es natural y normal, pero Jesús dijo: no os afanéis. Ese es el Padre que nosotros tenemos, que si bien es cierto, como decíamos, que les pongamos nuestra necesidad, que pueden ser pocas, muchas, no sé, pero que se las expongamos, no pensando que me va a escuchar, sino que ya me está escuchando. Siempre ha querido y siempre quiere que nosotros podamos disfrutar de ese papá. Sí, también yo creo que estábamos leyendo en el libro de Mateo, en la época del Señor, ¿no? Una época muy difícil, donde recordamos Israel era invadido por el Imperio Romano, y donde se les ponía cargas pesadas, ¿no?, impuestas por el Imperio. Y creo que hoy también, Raúl, ¿no? Hoy se vive políticas, no solamente en la Argentina, en el mundo, en el mundo entero, son políticas donde esclavizan al ser humano, y que también esas políticas te llevan a olvidarte de que Dios está,
¿no? De que Dios está preocupado por tu trabajo, por tus hijos. Entonces a veces nos ponemos como los hipócritas, ¿no? En la hipocresía, en el papel de los gentiles, que creemos que Dios no sabe lo que me está pasando. Por eso es necesario, ¿no? Que escuchemos la voz de Dios y que entremos a ese aposento secreto, ¿no? Que si cerrada la puerta es el corazón, ¿no? Que intentemos no sé cómo decirlo, experimentar con Dios, de hablar con Él. No es que le vamos a informar algo, Él ya sabe, ¿no? Que está esperando que nosotros nos acerquemos a hablar con Él y que no pensemos que hay otra persona que está en mejores condiciones que yo para pedirle. ¿Sabes, Néstor, que mi hermano, que justamente el enemigo ha tergiversado tal el carácter de Dios que ha expuesto y expone ante el mundo este Dios que estamos diciendo nosotros, un Dios milagrero que va a solucionar todos los problemas, y nos olvidamos que si bien es cierto, Él suple, pero yo como individuo, como creyente y como hermano, allí tengo que estar. Si bien puedo pedirle, pero después me tengo que acercar. Bueno, mira, Néstor, ¿cuánto necesitas? Yo no tengo, pero qué sé yo, no sé, juntémonos. Fíjate vos que esto que yo te estoy exponiendo es cuando se dio en la vida en los primeros creyentes. Eso lo podemos encontrar en el capítulo de Hechos para ver cómo actuaban. En el capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles, en el verso 32 dice: y la multitud de los que habían creído. Fíjense, acá los apóstoles, después de la muerte de Cristo, comenzaron a predicar ese evangelio del reino. Y el evangelio del reino es dar, no es o sea, si bien estaban recibiendo la vida de Jesús, lo que es Dios, pero era en el reino de Dios todos dan. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús, y abundante gracia era sobre todo ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades y casas las vendían y las traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. O sea, de que aquí el milagro que producía Dios no es que venía y caía del cielo el maná, ¿viste? Que eso no es el pan, la necesidad. Sí, oraban y todo, pero después ellos vendían las propiedades. Y así se calmaba la necesidad y se repartía las cargas unos a otros. Por eso digo, de que nosotros hemos caído en eso de tener que ir, bueno, Néstor, tenés una necesidad, bueno, vamos a orar por vos, para que Dios te dé trabajo y pueda suplir tu necesidad que tenés. Y así solucionamos el problema. Así de simple, pidiéndole a Dios que a vos te solucione el problema. Y yo, como hermano, como amigo, y no pongámoslo como amigo, porque en el mundo, ya te digo, hay mucha necesidad y se está dando cada vez con mayor grado, se va a dar mayor necesidad por la opresión del imperio. ¿Y qué hacemos con esas personas? ¿Cuál es el rol del creyente? ¿Cuál es el rol nuestro ante esa necesidad? Me reúno, como decíamos yo, ¿viste? En un templo, donde sea, estamos estudiando cómo es Dios, cómo es bla bla, ¿viste? Qué bárbaro, le pedimos, oramos por nuestra vida, después nos retiramos y nos vamos. ¿Y los necesitados afuera? ¿Y los que están padeciendo? ¿Qué hacemos? Claro, vos fíjate, Raúl, también como es triste pensar que el mismo pueblo de Dios es el que termina de distorsionar todo. Aquel pueblo que tiene que ser luz para aquellos que están en la oscuridad, ese mismo pueblo termina distorsionando todo, porque cuántas veces el Padre Nuestro no se ha tomado, por decirlo así, como un modelo, y te han dicho, cuando vos te portabas mal o querías hacer algo, bueno, andá a orar 20 Padre Nuestro. 20 Padre Nuestro, sí. Como mínimo. Sí.
Pero viste, y en vez de, esto es algo que el Señor lo dijo, pero no que lo tenemos que repetir nosotros. Cuando yo tengo una necesidad, en lo personal particular, ir y orar el Padre Nuestro. No, yo tengo que presentar a Dios mi necesidad, mis angustias. Por eso digo, ¿cuántas generaciones no fueron educadas y criadas con esto? Es decir, andá y orar 20 Padre Nuestro, andá a orar tantas cosas. Entonces se ve a Dios con el tiempo, un Dios muy insensible, un Dios muy lejano a mis necesidades. Y eso es lo que el Señor Jesucristo quería acercarnos, que Dios está ahí, Dios es nuestro papá, que desea escucharnos, que él, en lo personal, Él nos quiere escuchar. Fíjate que hay muchos dentro de lo reducido que está la Biblia en cuanto a los hechos de Jesús. Entre los hechos de Jesús hay, pero no digo infinidad, pero unos cuantos hechos en los cuales Dios atendió la necesidad sin que le pidieran. Cuando cura a los leprosos, y viste que curó a 10 y volvió uno. Y está bien, Jesús, viste, no, ¿qué problema hay? Si yo no se lo di para que después vuelva y me adore. Fíjate vos con el caso del ciego de nacimiento, que también hizo ese hecho, que después el ciego de nacimiento tuvo una controversia con los dirigentes religiosos, que hasta lo terminaron de expulsar de la sinagoga porque él estaba reconociendo a Jesús como el Mesías. Y fíjate vos que en ese hecho dice que oyó Jesús que le habían expulsado, lo buscó y cuando lo encontró le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él le dice: ¿y quién es para que yo crea? Mirá vos, fíjate. Y ahí se da a conocer Jesús. No, y no lo hace para recibir homenajes o pagarle el favor de alguna forma. Exactamente. La idea que nosotros tenemos cuando el Señor hace algo a nuestro favor es que nosotros podamos, la idea que nosotros tenemos es de querer devolverle el favor que Dios ha hecho a favor nuestro, ¿no? Y eso es algo que se ha incorporado lamentablemente en toda la vida del ser humano y principalmente en los hijos de Dios, ¿no? Tener la idea de que Dios hace algo a mi favor y yo se lo tengo que devolver. Exactamente. Por eso mi amigo, mi hermano oyente, vos que estás escuchando, que seguramente tendrás necesidades como todos y cada uno de nosotros, el mensaje de nuestro Padre, de tu Padre, es: yo estoy, yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no ha cambiado, no ha variado, y no es que está mirando y va a responder a tu pedido porque si hiciste bien o no hiciste bien, si fuiste a la iglesia, si diste el diezmo, si hiciste, no. El Señor no otorga, no da por como dijiste vos antes, Néstor, para recibir algo. Eso ya volvemos a reiterarlo, que eso es un concepto o algo que se instaló y que está instalado dentro del mundo religioso, pero ahí está la tergiversación del Evangelio. Fíjense ustedes de que cuando uno lee y estudia y va en lo profundo y analiza teológicamente la vida de los primeros cristianos, no tiene nada que ver con la vida de los cristianos de hoy, de los creyentes, no de los cristianos, de los creyentes, porque en ese momento eran creyentes, no tiene nada que ver con lo que hoy se vive. Hoy hay un aislamiento y un pensar por uno mismo y nada más. Raúl, en el comentario que habíamos comentado al principio de Daniel estaba en el imperio. Si bien él por ahí no estaba pasando un mal momento porque él tenía un puesto privilegiado, pero su angustia era por el pueblo y por ahí por la vida espiritual. El clamor de Daniel fue por eso, y él se incluye que él también era responsable y lo exalta a Dios en su misericordia. Y a veces creo que ese es el objetivo, buscar el reino de Dios y su justicia, dice, que después las otras cosas vendrán por añadidura. Saben, sería lindo o bueno que en un momento determinado
toquemos el tema de Daniel en cuanto a lo que Dios le dio a Daniel para que nosotros hoy, 2016, pudiéramos tener qué es lo que hizo Dios y qué es lo que está haciendo y hacia dónde va este mundo. Porque en el capítulo de Daniel muestra en una visión lo que iba a ser este mundo, sobre los reinos de esta tierra. Aquel versículo que dice que será herida en la cabeza, pero recuperará su herida, será sanado y recuperará su poder. No. Estábamos hablando de la estatua de la estatua de Daniel. Perdón, me metí sin saber. Pero lo asocié mentalmente porque pareciera que los gobiernos tienen un bálsamo, ¿viste? Que todos te van a tratar bien, que la democracia, que los derechos. Y vos decías algo, Raúl, hace un rato. De los discípulos, 10 murieron a manos del imperio. Fueron asesinados. Sí, digámoslo como lo había que, salvo Juan, que lo quisieron matar, como vos me lo decías el otro día, yo la verdad este dato no lo tenía, lo prendieron fuego con aceite, ¿no? Sí, pero sobrevivió Juan y quedó en la isla de Patmos picando piedra, y por la gracia de Dios le fue revelado el Apocalipsis, Apocalipsis, revelación, esa es la traducción. Así que estos gobiernos pueden, o esta organización global mundial puede proponer un buen trato. Ahora, no se te ocurra decir que existe un mundo mejor que este, o que está por venir. Y no se te ocurra decir que este mundo no va a terminar como ellos se plantean. Porque entonces sí, vas a tener que pararte ahora a pie firme, si es que pensás lo que Dios ha dicho y lo llevás a cabo. ¿Por qué? Porque ellos van a creer que nos oponemos a los gobiernos. Y la verdad, muchos de nosotros tal vez no vayamos a muerte, pero algunos y muchos de nosotros tal vez iremos a muerte. ¿Por qué? Porque si vos le decís a alguien, si hay 200.000 personas que dicen, no, trabajemos, plantemos árboles, hagamos esto, hagamos lo otro, que va a ir todo fenómeno. El mundo y los que viven en el mundo dan testimonio de que esto se pudre. No es que va a mejorar. Pero cuando vos decís eso, decís, pero no tenés fe. No, es más, te dicen, sos un agiotista, sos un revolucionario, sos un... Qué mala onda, te dicen. Qué mal... Una amiga de años me decía, che, loco, pero es mala onda lo que... No es mala onda, es lo que va a pasar. Le hablé de una profecía, es decir, que primero el hombre matará la 3/4 parte de los árboles, y la 4ª parte que queda la va a destruir Dios. ¿Por qué? Para cortar nuestra miseria. Porque imagínense si hoy, que el mundo conserva el 50% de los árboles desde que se creó, porque están talando árboles, ¿o ustedes se piensan que las inundaciones en el Paraná son porque cayeron 2 gotas más? No hay suelo en el Mato Grosso y en Guayas que conserve el agua. Están destruyendo uno de los pulmones más importantes del planeta. Entonces miren qué simple que es, miren qué fácil que es. A los ecologistas que dicen que tanto hacen por el tema, cuando vos digas esto no va a funcionar, te van a decir, no flaco, no, nosotros estamos haciendo todo lo posible. Candidato al boleto. Nos estamos yendo, ¿no? Ahí sí. Fíjate vos que con referencia a todo este tipo de cosas, tanto desastres naturales como desastres humanos en cuanto a la parte económica, en el libro de Santiago, el apóstol Santiago, por revelación de Dios, primero habla sobre lo que es el mundo. En el capítulo 4 dice, ¿de dónde vienen las guerras, los pleitos entre ustedes? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites.
Y acá viene una palabra muy dura, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Y después, bueno, sigue más adelante hablando sobre juzgar al hermano, y dice: vamos ahora, oh ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra ustedes, y devorará del todo vuestros corazones, toda vuestra carne como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí el clamor del jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual no por engaño no ha sido pagado, y los clamores de los que habían cegado han entrado en odio a los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra. Por tanto, hermanos, ustedes, tened paciencia hasta la venida del Señor. Qué lindo. Así que, hermanos, ese es es la respuesta del Señor a las preguntas e interrogantes que nosotros vemos. ¿Por qué el Señor no actúa frente a estas desgracias? Ante el jornal que nos está pagando, ante los despidos. Pero también hay un rol que nos corresponde: atender las necesidades de ellos. Que el Señor nos siga acompañando y nos bendiga en esta mañana, y los esperamos el próximo sábado en Tiempo de Esperanza.